Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del Srimad Bhagavatam. El último texto leído era, o mejor dicho, nos llamaba, nos invitaba a una reflexión profunda sobre el significado de la vida y el significado objetivo y práctico del querer alargar la existencia. Esa cuestión que todo entidad viviente tiene en sí, querer vivir un poco más, o sea, ¿y para qué? ¿Para qué vivir un poco más? ¿Para qué estoy queriendo vivir un poco más? Revisar sobre eso. El texto decía, voy simplemente a releerlo, pero no voy a comentar más sobre él, porque ya se ha comentado bastante. ¿Qué valor tiene una vida prolongada que se desperdicia, en la que no se ha adquirido ninguna experiencia después de estar muchos años en este mundo? Es mejor un solo momento de plena conciencia, porque eso lo inicia uno en la búsqueda del bien supremo. Sukadeva Goswami continúa entonces en el texto siguiente. El santo rey Katuanga, al informársele que su vida duraría solo un momento más, se liberó de inmediato de todas las actividades materiales y se refugió en la seguridad suprema, en la personalidad de Dios. Ahora Sukadeva Goswami apela a un ejemplo histórico de la cultura védica, un famoso rey conocido como Rey Santo, porque a la vez que desempeñaba de manera perfecta sus deberes como monarca y en conformidad a lo indicado por las escrituras sabias, de ese mismo modo también desarrollaba de modo perfecto su reflexión entregada sobre el sentido original de la vida y sobre todo el sentido original de tener este cuerpo y estas cualidades de ser humano. O sea, cultivaba al mismo tiempo ambas cosas, la trascendencia y lo que le tocaba como ser humano desde el punto de vista social. Llevaba de un modo equilibrado ambas cuestiones. De esta temática hemos conversado varias veces. Es necesario revisar el equilibrio de nuestra vida. Estamos enfrascados y estamos comprometidos con nuestros deberes, nuestros asuntos, nuestro esto, nuestro aquello, pero no estamos dándole importancia significativa en muchos de los casos al sentido original de la existencia o al para qué estoy teniendo una forma humana. Y ese para qué, al menos desde el punto de vista de la visión védica, es para dedicar tiempo a reflexionar sobre la existencia en sí mismo, sobre mi verdadera identidad y sobre mi verdadera actividad o posición original. O sea, es para un poco mirar hacia lo trascendente, hacia aquello que está por encima o más allá de la propia vida como ser humano, y tratar de ejercitar el tránsito hacia eso. El ser humano inteligente se implica en un doble cultivo en esta vida: el cultivo como ser humano, el cultivo de ser socialmente integrado, armónico, etcétera, etcétera, y el cultivo de su conciencia espiritual. Pero la sociedad moderna está encaminada en el predominio del cultivo
de la primera parte, o sea, incluso ni siquiera de la primera parte, porque no es ni siquiera del cultivo del ser humano propiamente dicho, sino en el cultivo básicamente del gozo de los sentidos en el ser humano. Porque de hecho muchas veces el sentido de la responsabilidad, el deber y esas cuestiones podemos observar que se están quedando cada vez más retrasados y si es posible se están quedando fuera de la atención de la mayoría de los seres humanos, que solamente está pensando en cómo escapar del sufrimiento y cómo gozar cada vez más, aunque este gozo implique sufrimiento para otros. Eso no les interesa. Entonces, ¿hacia dónde va la humanidad? Esa pregunta se queda a reflexión personal. Las escrituras nos están llamando continuamente a equilibrar nuestra vida entre las cuestiones de los deberes relacionados a lo material, puesto que estamos en un cuerpo material y ese cuerpo está insertado en una sociedad también material, así que hay que vivir en conformidad a los deberes que nos corresponden, debidamente organizados estos, y al mismo tiempo también dedicar tiempo al cultivo de lo espiritual, puesto que tenemos naturaleza fundamental de tipo espiritual. Lograr este equilibrio es necesario, es imprescindible. Los primeros, o sea, los deberes materiales, van a llegar un momento en que se van a terminar. No solo con la muerte, sino que llega un momento en que quizás el propio deterioro del cuerpo te va a impedir seguir realizando los mismos deberes de antes y ya te liberan de la responsabilidad. Pero esa liberación de la responsabilidad no viene por vagancia ni viene por despreocupación, sino por imposibilidad, por tanto está justificada. Pero lo segundo, la cuestión de lo segundo va a continuar. Así que en ese sentido, lo segundo es imprescindible que se vaya cultivando mientras se va ocupando uno de lo primero. O sea, mientras que te vas ocupando de las cuestiones y exigencias materiales de una forma inteligente y organizada, también debes de irse ejercitando en la cuestión de lo espiritual, puesto que cuando lo material termine, si no te ejercitaste en la cuestión de lo espiritual, entonces vas a ser arrastrado, quieras o no quieras, y de forma no consciente vas a ser arrastrado hacia otro tipo de vida o otro modo de vida. Pero si te ocupaste en la ejercitación de la cuestión espiritual, de la conciencia espiritual y todo lo que con ella está relacionada, entonces la cuestión es diferente. Porque se hace cargo de ti un proceso totalmente diferente. Porque no mueres en la total inconsciencia espiritual, sino que abandonas este cuerpo ya con cierto grado de desarrollo de conciencia espiritual, y ese grado de desarrollo de conciencia espiritual te va a guiar o va a guiar tu proceso en un sentido espiritualmente favorable para que puedas continuar con ese proceso creciente en la medida y a partir del punto donde lo abandonaste. Entonces Sukadeva Goswami le está diciendo a Maharaj Parishi sobre la importancia esa. O sea, le pone un ejemplo. Hay muchos ejemplos de reyes santos en la cultura védica y también en otras culturas, y no solo de reyes. ¿Por qué se pone la palabra rey? Porque primero Parishi era rey, así que se le busca un ejemplo similar. Y segundo, porque el rey sí vivía bien, pero tenía sobre sí la compleja responsabilidad de todo un estado. Si la responsabilidad de una familia, de una casa, es algo pesado y es algo complejo, imagínense para un buen rey, no para un cualquiera, para un rey responsable, cuán complejo debe ser el preocuparse y mantener la armonía del funcionamiento de todo un estado. Qué complejo. Sin embargo, en la complejidad de esa vida diaria, de esos deberes que ejecutaban a la perfección, tenían tiempo para el cultivo espiritual. Sin embargo, nosotros, no siendo reyes, no teniendo cargos elevados ni nada de eso, sí tenemos realmente también situaciones complejas, pero añadimos que no tenemos tiempo para la
para la espiritualidad. No tenemos tiempo siquiera, decimos, para coger 5 minutos, para tomar 5 minutos y practicar el aquietamiento de la mente, ni siquiera para eso. Pensamos que no tenemos tiempo. Tenemos que revisar ese tipo de pensamiento porque eso es un error. Por más que luches, por más que te entregues a la maquinaria de la existencia material, de la subsistencia y esas cuestiones, nunca vas a salir vencedor. Al final siempre vas a terminar perdiendo el cuerpo y la mente porque no pueden ser permanentes. Entonces, el exceso de enfoque hacia ello, el exceso de lucha hacia ello, es, desde el punto de vista más lineal de la palabra, es tonto. Tenemos que reorientar muchas cosas. Entonces continúa diciendo, Maharaj Parishi, o sea, Sukadeva Goswami le dice a Maharaj Parishi, Maharaj Parishi, ahora la duración de tu vida ha quedado limitada a 7 días más. Así que durante ese tiempo puedes realizar todos esos rituales que se requieren para la mejor utilización de tu siguiente vida. Le está diciendo, mira, ahora te toca a ti, te quedan 7 días de vida nada más, así que puedes o tienes la oportunidad de dedicar esos 7 días a la realización de todos esos rituales que se recomiendan para la mejor utilización de tu siguiente vida. En cada época, en cada cultura, en cada momento histórico, siempre esta cuestión de recibimiento de la muerte está acompañada con una serie de recomendaciones que cambian en el tiempo, depende de la cultura y de la doctrina que guíe cada enfoque. Pero lo cierto es que la espera de la muerte, el acogimiento de la muerte, se realiza desde una postura determinada, desde una postura de abandono consciente, abandono progresivo, abandono determinado y tranquilo en la presencia de aquello que llaman la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios, ya en su aspecto, por supuesto, más personal. Entonces, ¿por qué habla de rituales? Habla de rituales porque en aquella época también todos los sabios que estaban allí, toda esa cultura, un poco enseñaba a sus miembros o a sus practicantes a realizar una serie de cuestiones simbólicas para prepararse desde el punto de vista externo para el momento de la muerte. Esta serie de cuestiones simbólicas son necesarias en la religión puesto que establecen un eslabón que enlaza a lo trascendental con lo visible. Esa es la única forma que tiene el ser humano ajeno a la conciencia trascendental de tener una idea de lo que está pasando a nivel trascendental. Entonces le dicen, mira, te quedan 7 días, en tu caso puedes hacer como esos grandes reyes santos y dedicar este tiempo, ya que te enteraste por suerte del tiempo que te queda, dedicarlo por completo a la preparación, o sea, a la obra trascendental. Ya no tienes por qué seguir dedicándolo a tus deberes como rey, como esto, como aquello, porque si ya sabes que la muerte está cerca, entonces empeñate en situarte adecuadamente, situarte firmemente, mente, corazón, todo en general como una unidad perfecta en la presencia del Señor, porque de Él viene todo eso, así que reúne todo eso en un mismo punto y de nuevo sitúalo en la presencia. En eso consiste el arte de morir conscientemente y favorablemente, en poder morir con todas las cosas que hemos expandido, mente, sentidos, inteligencia, ego, etcétera, etcétera, todas esas cosas volverlas a recoger, centrarlas en un único punto, ese punto es el ser, centrarlas allí conscientemente y con todas reunidas allí de nuevo como materia prima única, devolverla a su fuente. La muerte consciente desde el punto de vista devocional no es más que el devolver todo a aquel que lo facilitó. Pero no porque no queda más remedio.
Esa no es la muerte consciente favorable. No, es que hacerlo porque ¿qué remedio queda? No. Fíjense que es una cuestión de actividad consciente. Morir conscientemente. Y no solo conscientemente, sino amorosamente. Comprender, claro, ese comprender fue antes. Tuviste que haberlo hecho durante toda tu vida. Ir comprendiendo que todas estas cuestiones que consideran tuyas no son tuyas. Son formaciones o manifestaciones de la energía material, y la energía material no es tuya, sino que le pertenece al Señor. Todo lo que usted tiene en su vida, incluyendo las cuestiones que tiene en su mente, son manifestaciones, están hechas de energía material, combinadas y recombinadas en diferentes tipos, en diferentes modos, en diferentes momentos y con diferentes dinámicas internas o procesos combinatorios internos. Pero visto como materia prima son energía material sutil y densa o burda. Perfecto. ¿Esa energía material te pertenece? No. ¿Fuiste tú quien la creaste? No. Tú simplemente estás ilusionado en que esas manifestaciones te pertenecen a ti, pero eso es un error. Porque si la materia prima no te pertenece, la manifestación entonces tampoco te pertenece. Llegar a esa conclusión y entonces preguntarte, pues, ¿a quién le pertenecen? ¿A dónde pertenecen? Es una cuestión importante. Y después preguntarte cómo puedo devolver esto hacia donde pertenece. ¿Cómo fue que todo esto se fue expandiendo? ¿Cómo fue que este árbol de ilusión fue creciendo? Porque de la misma modo puedo devolverlo hacia su semilla, hacia el ser. Y entonces cuando ese proceso se realiza otra vez, todo vuelve a centrarse en un mismo punto. Y cuando está todo reunido en ese mismo punto, entonces consciente, porque ya tienes la comprensión, y amorosamente, porque sabes de dónde proviene y estás feliz de que sea así, lo entregas, lo liberas. Liberas todo lo que considerabas que eras tú y todo lo que considerabas que eras tuyo. Lo liberas todo y te quedas solo en el ser, en la existencia plena, en la conciencia plena y en la potencia plena de conocimiento y dicha. Y ese es el estado real en el cual la criatura debe encontrarse con la muerte. Ese es el estado. Entonces le está diciendo, mira, puedes hacer eso, porque tienes una ventaja. Se te avisó que te faltan 7 días para la muerte. A casi nadie se le da esa ventaja. Eso es una ventaja. No es una noticia desesperante, es una gran noticia el saber eso, porque la persona puede prepararse. Entonces elige, puedes hacer. Puedes hacerlo como lo hicieron los grandes reyes santos, o puedes simplemente seguir aferrado a la vida, a tu reino, a tus tronos, o lo que sea. Puedes hacerlo. Tenemos que prepararnos. Nadie puede morir de modo consciente y amoroso de pronto. Usted tiene que ir cultivando esa vida consciente y esa vida amorosa mientras está en la situación cotidiana. Y si es posible en los buenos tiempos, porque en los malos tiempos, los tiempos de sufrimiento, es muy difícil comenzar ese entrenamiento porque el cuerpo y la mente están perturbados. Así que es en los tiempos de mayor quietud y estabilidad, no que todo esté bien, porque nunca todo está bien, pero al menos que todo esté funcionando armónicamente dentro de lo posible. Busca un espacio y comienza tu cultivo de conciencia amorosa, conciencia espiritual. Tenemos que iniciarlo ahora o no podremos hacerlo en el momento de la muerte. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor, tú que eres siempre tan sonriente. Sigue, por favor, sigue empujando desde nuestro corazón para que acabemos de reenrumbar nuestra vida de un modo favorable y terminemos por comprender la necesidad imperiosa de dedicarte tiempo diario hasta que todo nuestro tiempo sea para ti, aunque estemos realizando aparentemente otras actividades. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva